Buenas tardes, queridos estudiantes de tercero. Aquí les habla de nuevo Franklin, el profesor de Historia Universal y de Rusia. Seguramente ya vieron los otros videos que acabo de pasarles sobre el tema del feudalismo y sobre el tema de la vida en los castillos. Y aquí quiero explicarles un poco sobre lo que era el mundo en aquel momento en que estaba apareciendo todo el sistema feudal. Ahora ya les he explicado lo que era, por ejemplo, el Imperio Carolingio, lo que era el Imperio Bizantino, el Imperio Islámico, pero hay que ver algunos detalles más y está en relación a lo que es el video que acabo de pasarles. El fenómeno del feudalismo que acaban de ver en el video y el de los castillos se da generalmente alrededor del Imperio Carolingio. Y esa historia, usualmente la que se repite, es la que está en toda esta región, o sea, el Imperio Carolingio y los alrededores, ya que alrededor hay algunas diferencias. El Imperio Bizantino no es lo mismo, y lo que vivieron los rusos, los eslavos antiguamente, tampoco es igual. Pero empecemos a ver este tema de lo que es, ¿por qué se da el feudalismo? En el video explican que el objetivo del feudalismo era vivir, producir y escapar sobre todo de las invasiones. Y este tema de las invasiones es muy importante porque es lo que le da forma a todo ese sistema feudal. Mientras la gente estaba viviendo en ese momento tranquilamente en el campo, aparecieron un montón de invasiones de todo tipo de pueblos y todo tipo de comunidades que aprovechaban la situación de riqueza de algunas regiones y decidían atacar para saquear esas riquezas. Y ese es el caso fundamentalmente de los vikingos que tenemos aquí arriba. Los vikingos, que incluso ya tienen una serie, si se animan a ver, les recomiendo que lo vean, está muy bueno, agarraban y aprovechaban esta situación de sus barcos y de lo que eran sus poblaciones para agarrar y hacer invasiones a todo lo que era estas regiones. Los vikingos vivían aquí arriba, por si acaso, en el norte, en lo que es Escandinavia, Dinamarca, y ellos han aprovechado sus magníficos barcos para hacer incursiones a lo largo del mar. Y lo más importante, eran ellos los que atacaban desde el norte a lo que era el Imperio Carolingio y todo lo que era el reino de los francos, obligando a la gente de estas regiones a escapar de las ciudades, trabajar en el campo para sobrevivir porque tienen que conseguir comida y las ciudades estaban bajo continuo ataque, y ligarse a un señor que tenía un castillo o ayudarle a construir un castillo para que entre todos el señor y los siervos puedan defenderse de estas invasiones de los vikingos. Pero no solo eran los vikingos los que atacaban todo lo que era en esta región del Imperio Carolingio. También había otros poblados, otros grupos que también hacían sus ataques. Y uno de esos casos son los árabes desde el sur, que atacaron por todo lo que era el mar. Incluso llegaron hasta el Imperio Carolingio, en ese momento todavía el reino de los francos. Y estos ataques de los árabes hay que diferenciar de lo que eran los ejércitos del Imperio Islámico. Hay una característica de este periodo, es que a pesar de que había imperios como el Imperio Islámico, o había reinos como el reino de Dinamarca de los vikingos, estos reinos no tenían el control total sobre todos sus ejércitos y sobre toda su población. Entonces, mientras el Imperio Islámico mantuvo su límite de expansión hasta lo que era Iberia, o sea, ellos hasta este punto conquistaron y dejaron paso, decidieron no avanzar más. Eran muchas poblaciones, muchos soldados y muchos grupos que por su cuenta decidieron entrar más allá y atacar al Imperio Carolingio, al reino de los francos desde los árabes. Igual, eran muchas incursiones hechas por grupos pequeños que veían su tamaño, veían la oportunidad de saquear a una población interesante y lo hacían. Por eso en el caso de los vikingos era similar, podían tener el reino de Dinamarca, podían haber conquistado Inglaterra, pero ellos realizaban incursiones en todo lado e incluso se atacaban entre ellos. Un último pueblo que también inició sus ataques hacia esta región fueron los magiares, aquí del centro de Europa. Los magiares
También han aprovechado este periodo de inestabilidad para realizar sus ataques. Ellos eran descendientes de antiguos invasores del este que tenían con sus caballos y iniciaron sus ataques por toda la región. Como pueden ver, el imperio carolingio y el reino de los francos estaba bajo constante ataque por todo lado. Y no solo eso, dentro del mismo reino de los francos, dentro del mismo imperio carolingio, por esta estructura feudal, en la cual todo dependía de estos señores, y el rey, a pesar de que tenía la lealtad de los señores, no siempre lograba controlar su lealtad de ellos mismos, hacía de que entre ellos mismos muchas veces se atacaran. Y había guerras constantes entre los propios señores al interior. Eso hacía de que estas sociedades sean extremadamente inestables y caóticas, haciendo imposible que aparezcan las grandes ciudades, porque las ciudades necesitan paz para poder sobrevivir. Y es por eso que las grandes, la capital del imperio, por ejemplo, que era Aquisgrán, era una población pequeña, donde claro, el emperador Carlomagno mantenía ahí mucho tiempo, le gustaba esa ciudad, pero Aquisgrán no debió tener más de 20.000 habitantes, es decir, Achumani es más grande que Aquisgrán. Y también está el caso de Roma, donde estaba el centro del poder de la iglesia, tema que vamos a ver en la próxima clase, en la que igual Roma tenía una población de 50.000 a 60.000 habitantes, es decir, igual menos que lo que es la zona sur, mucho menos de lo que es la zona sur, y que por tanto tenían que ver mantenerse, protegerse en la medida de lo posible, y por eso que construían castillos, por eso construían muros, y era un intento de defenderse de todos estos ataques internos y externos que habían. Es por eso que figuras como Carlomagno son muy destacadas, porque son uno de los pocos que ha logrado mantener todos estos conflictos internos bajo control. Ha logrado mantener estas invasiones bajo control e incluso ha logrado expandir el territorio del imperio carolingio hacia el este. Ya ha comandado, digamos, desde su figura como rey y hacia el sur, hacia Italia. Por eso, digamos, Carlomagno es una figura muy reconocida, pero no por eso pudo cambiar el curso de la historia y establecer un imperio poderoso. Ahora, los magiares y todos estos pueblos, los vikingos, magiares, árabes y muchos otros que había por el lugar, siempre atacaban los lugares más ricos, porque siempre veían la oportunidad de saquear y tener tierras más fértiles. Entonces, en ese caso, si el imperio carolingio y el reino de los francos estaba bajo constante ataque al punto de que tenían que establecerse señoríos, castillos, un montón de ducados, marcas y demás, ¿qué ha pasado con lo que podríamos llamar la excepción? El imperio bizantino fue la excepción a todo este periodo. Fue el único territorio en el que pudo mantenerse funcionando tal cual como un imperio, con un estado poderoso, y los únicos que pudieron detener el avance tanto de los magiares, pero teniendo limitaciones al detener el avance de los árabes. Porque el imperio bizantino, si bien ha logrado mantener esa estructura como imperio y ha logrado mantener un estado poderoso, ha terminado perdiendo, pese a todo, gran cantidad de su territorio. Ahorita vemos, por ejemplo, este mapa del imperio bizantino en el siglo IX, pero antes el imperio bizantino era mucho más grande. Originalmente tenía todos estos territorios, que ahorita lo estoy poniendo de rojo, eran parte del imperio bizantino, 2 siglos antes, perdón. Y sin embargo, lo perdieron con el empuje de los árabes, y a pesar de todo, lograron mantener su estructura como imperio en este pequeño territorio que estamos viendo aquí al centro. Entonces, el imperio bizantino, si bien ha logrado mantenerse, y si bien era el centro del mundo, era todavía el centro económico y tenía todo para mantenerse bien, aún así perdió territorio ante el empuje de todas estas poblaciones y de todos estos ataques. Y a todo esto que estamos hablando, ¿qué pasó con los rusos? Con los que serían los futuros rusos. Hay que tomar en cuenta de que en ese periodo
no había los rusos como tal, sino eran los eslavos, los pueblos eslavos. Ese es un nombre correcto para referirnos a ellos en todo este periodo. Y no solo eso, sino que no todos los eslavos son rusos, y en la actualidad no todos los rusos son eslavos. Los eslavos en realidad son una etnia, un grupo social de la que se compone la gran mayoría de rusos. En este momento de la historia del siglo IX, los eslavos eran una sociedad todavía muy primitiva, al punto de como vimos que los magiares agarraban y atacaban al imperio carolingio, atacaban al imperio bizantino, pero fueron frenados. Sin embargo, los magiares no atacaron a los eslavos, porque los eslavos no tenían riquezas ni nada para ofrecerles, apenas tenían algunas pequeñas ciudades. En ese momento Kiev, Novgorod eran ciudades diminutas, incluso para el tamaño regular de esas épocas. Era una sociedad extremadamente rural, no tenían grandes castillos de piedra. De hecho, ni siquiera en el imperio carolingio tenían grandes castillos de piedra, pero en este caso los eslavos mucho menos, apenas sí tenían algunas construcciones, algunas fortalezas de madera, e incluso había, por la poca cantidad de recursos, digamos, y poco desarrollo que tenía este territorio de los eslavos, ellos mismos se convirtieron en invasores en todo este periodo de altísima inestabilidad. Entonces aquí vemos cómo los eslavos originalmente, antes del siglo IX, habían llegado desde esta región, pero ahora, ya en este periodo de altísimo conflicto, los eslavos se trasladaron y atacaron el sur. No derrotaron a los magiares, más bien podríamos decir pasaron sobre ellos, y se establecieron en territorios actualmente igual conocidos como países eslavos, como por ejemplo lo que es Croacia, lo que es Yugoslavia, Serbia, y ese tipo de territorios que en la actualidad, aquí abajo, están llenos de poblaciones eslavas que no son rusos, y sin embargo todavía tienen cierto contacto con los rusos. Entonces aquí vemos cómo una parte de los eslavos se fueron de su territorio y empezaron a atacar el sur. Al mismo tiempo es que vemos las incursiones de los vikingos y de los varegos, pero manteniendo esa diferencia. Los vikingos, al igual que los magiares, no les interesaba mucho el territorio del este, y más bien, en vez de ser incursiones de ataque, como lo que hacían contra el imperio carolingio, eran más que todo incursiones de exploración, incursiones de revisar qué había por estos territorios, y es por eso que cuando llegaron los varegos al territorio eslavo, no vinieron en el sentido de conquistar, en el objetivo de saquear ni nada, y establecieron una relación cordial con los eslavos. Entonces, esa es la gran diferencia al este que hicieron los varegos, porque no vieron grandes riquezas para saquear y más bien vieron la oportunidad de establecerse, algunos de ellos en estas tierras, y volverse nobles, algo que originalmente no tenían la posibilidad, o incluso entre los mismos vikingos, como hemos visto al interior del imperio carolingio, había constantes conflictos entre ellos. O sea, los vikingos tampoco se salvaban de estar en constante pelea interna. Y pasó otro fenómeno interesante. Estos varegos, que vinieron desde el norte, llegaron al imperio bizantino. Los varegos llegaron al imperio bizantino y se establecieron como invitados en Constantinopla, e incluso empezaron a luchar ya como parte del imperio bizantino. Es por eso que a la cabeza de lo que es el mismo emperador apareció la guardia varega, es decir, los guardias del emperador del imperio bizantino eran varegos, eran vikingos. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video cortito para explicarles lo que era el fenómeno del feudalismo y por qué han tenido esas características, cómo era la movilización de los pueblos y demás, y en qué situación estaban los eslavos para el momento en que se estaba dando todo esto. Como ven, todo está interconectado, y así es como se mueve la historia. Hasta la próxima.